Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Un ejercicio, una manera de encarar este tema en el apunte que como que saca los planos principales, los ejes principales, y desde ahí es como que calcula la tensión por ejemplo, en X o en Y o en Z, pero desde los ejes principales. No sé si eso no lo vimos, me parece. Pero digamos, lo que vos tenés como dato es, en general, es sigma X, sigma Y, sigma Z. Eso en general es lo que tenés como dato, digamos, es lo que te arroja el análisis de ese cubito elemental. ¿Sí? Sí. Lo que te arroja el análisis del cubito elemental es sigma X, sigma Y, sigma Z. A partir de sigma X, sigma Y, sigma Z, determinás los invariantes y bueno, después sí sale sigma 1, sigma 2. Fíjate, a ver, Es como que saca la tensión en X, pero desde si los ejes fueran el N1, N2, N3 sería, los principales. para que vamos a... Para que estoy buscando el apunte así, pues ahí estamos. Ahí se está viendo el apunte, ¿no? Sí, se ve. Bien. Por ejemplo, acá, fíjate que del análisis eh, de este cubito elemental, lo que sacamos es sigma X, ¿sí?, de menos 20, digamos, suponemos X y Z, ¿no? Entonces sacamos sigma X, sigma Y, sigma Z igual a 0 y los tau, ¿sí? Sacamos sigma X, sigma Y, sigma Z y los tau, o sea, sacamos el tensor de tensiones. A partir del tensor de tensiones, determinamos los invariantes, ¿sí? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3. A partir de sigma 1, sigma 2 y sigma 3, acá está la ecuación de Lagrange, y a partir de la ecuación de Lagrange determinamos las tres tensiones principales. O sea, partimos de sigma X, sigma Y, sigma Z y todos los tau, digamos, tau XY, digamos, en terna X y Z. A partir de ahí determinamos los invariantes, con los invariantes la ecuación de Lagrange y con la ecuación de Lagrange sigma 1, sigma 2, sigma 3. A partir de sigma 1, sigma 2, sigma 3, la construcción de esta ecuación, digamos que sacamos las tres ecuaciones con el sigma X menos sigma, sigma Y menos sigma y sigma Z menos sigma, el resto es el mismo tensor de tensiones igualado a 0, y bueno, lo que habíamos visto de la forma de determinar el versor N1, versor N2 y versor N3, que le dábamos un valor arbitrario, ¿sí?, a una de estas tres variables y después dividíamos por el módulo. Ves que en este caso le asigna el valor 1 a 1
con ese valor 1 que le asigna a la variable A1, determina B1 y C1. Después determina el módulo, que es la raíz de 1 cuadrado más 511 cuadrado más 015 cuadrado. Y después hace 1 dividido ese módulo, el valor de B1 dividido ese módulo y el valor de C1 dividido ese módulo, y ese es el versor N1. Fíjate que es lo mismo que les había mostrado con otros números en el ejemplo del trabajo práctico. No sé qué... En el punto, en lo que yo te pregunto, creo que es en el punto B, que es el que sigue, que A ver, esa es una comprobación. Ahí, donde dice tienen X, y de 1 y de 2 y de 3. acá, esto, No, antes, en el anterior, en el punto E. punto E. Sí, digamos, digamos, el, el vector, los versores, siempre vos los vas, para definirlos, los, los definís en terna X y Z. ¿Sí? O sea, yo cuando defino, esto es X y Z, yo voy a tener un versor N1, este versor N1, ¿sí? Cuando le ponga valores acá, esos valores van a estar referidos a la terna X y Z. Eso es lo que está diciendo acá, que el versor refiere a la terna X y Z, pero refiere, digamos, ¿sí? No es que, digamos, son los versores, digamos, es el vector normal al plano principal 1, vector normal al plano principal 2, nada más que obviamente refieren a X y Z. ¿Sí? Porque fíjate, en este caso, está bien, acá lo que está haciendo es expresar, digamos, como que está cambiando la terna de referencia. Fíjate que acá lo que te dice Claro, le queda la terna principal. está expresado en terna principal. Entonces, claro, expresado en terna principal, esto es X y Z. ¿Sí? Esto es X y Z. Si yo ahora dibujo 1, 2, 3, 1, 2, 3, por ahí, este es 1, 2 y 3. ¿Sí? No coinciden ni con X, ni con Y, ni con Z. Ahora, si yo le superpongo X, Y, Z, y en terna 1, 2, 3, escribo cuánto vale el versor, el versor del eje X, y bueno, tendrá un valor de 1, tendrá un valor de 2 y tendrá un valor de 3, que es esto que está, digamos, indicando acá, pero la verdad que es muy poco usado y no, digamos, es como para hacer un ejercicio de álgebra, digamos, expresar el eje X o el eje Y o el eje Z en función de 1, 2, 3. En general no tiene mucha utilidad. Lo que sí hacemos es expresar los ejes principales, 1, 2, 3, en terna X y Z, que es la terna en donde rápidamente
nos va a servir de referencia, porque la terna X y Z no, digamos, no va a cambiar nunca. ¿Sí? Siempre va a ser una referencia constante, digamos, porque es el sistema de referencia que habitualmente usamos. ¿Sí? Bueno, Pero la resolución es como la venimos haciendo, digamos. ¿Sí? gracias, profe. No, no. A ver. ¿Alguna otra consulta? No sé o si no, arrancamos con lo que sería deformaciones. Bueno. A ver. El concepto de deformación genéricamente involucra tanto al cambio de forma como al cambio de volumen que puede afectar un cuerpo. ¿Sí? Con lo cual hay una variación en la distancia, en la distancia relativa, ¿no? Yo tengo un cuerpo. Este cuerpo, un punto cualquiera, un punto A. Al punto B, ¿sí? Yo tengo vamos a ponerle diferencial de L, no de delta L. ¿Sí? Yo tengo una distancia. Una distancia que tiene un vector dirección, ¿no? Que, análogo a lo que veíamos en tensiones, es el vector normal al plano, ¿sí? Porque si suponemos, por ejemplo, este plano, ¿sí? Por supuesto que este plano corta a este cuerpo, esa deformación perpendicular al plano que estamos considerando es esa que damos en llamar la distancia o la deformación de A a B. Previa al estado de tensión hay una deformación, hay una distancia. ¿Sí? Después de estar afectado por el estado de tensión, esta distancia, ¿sí? Se ve o se puede ver modificada. ¿Sí? Entonces, si este es el punto B y este es el punto B', ¿sí? Vamos a tener una distancia, ¿sí? Que va a ser un delta L'. ¿Sí? Ahora, fíjense que entre B y B' hay y lo dibujo bien así, groseramente, digamos, como que es casi perpendicular a N, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener con el mismo color, vamos a tener entre B y B'
un delta diferencial, ¿sí? Un diferencial de delta, perdón. Un diferencial de delta. O sea, si acá teníamos un diferencial y acá un diferencial L', este es, digamos, la diferencia entre esos dos diferenciales. La diferencia entre esos dos diferenciales, ¿sí? Si ustedes recuerdan de tecnología de los materiales, ¿sí? Que teníamos un epsilon que llamábamos deformación, que era el delta L en tecnología de los materiales, era delta L sobre L. Bueno, como ahora nosotros estamos trabajando esto cuando no eran distancias diferenciales, como ahora todo es diferencial, todo es chiquito, digamos, porque es la definición de estado de tensión, que esa superficie tenía que tender a cero. Entonces, ahora nuestro vector de formación en A en la dirección a S normal va a ser el diferencial de delta sobre delta L. O sea, lo que en tecnología de los materiales veíamos como delta L, ahora es diferencial de delta L, y lo que veíamos como L es diferencial de L. ¿Sí? Entonces, nuestro epsilon va a ser el diferencial de delta L dividido delta L, el delta L original. Y ese va a ser el epsilon, ¿sí? O la deformación, visto vectorialmente siempre, del punto A en la dirección del versor n. Ojo con esta definición. No quiere decir que estoy en la dirección n, ¿sí? Esta definición de epsilon en A referida al versor n no quiere decir que tiene la dirección n. Fíjense claramente, y acá en general, si esta es la dirección n, por ahí un epsilon en la dirección n está más cercano a ese n, pero lo dibujé a propósito, bien distinto, para que vean que no tiene por qué ser ni siquiera parecido. Lo que quiere decir este segundo subíndice es que originalmente la dirección entre A y B tenía la dirección n. ¿Sí? Este versor n es la dirección que tiene el vector entre A y B, ¿sí? No la dirección que tiene el vector epsilon A, ¿sí? Sino la dirección que tiene originalmente la distancia entre A y B. ¿Sí? Como recuerdan de tecnología de los materiales, esta magnitud epsilon es adimensional. ¿Sí? Pero epsilon es adimensional. Porque tanto delta L como L son magnitudes de longitud, o sea que queda de la misma forma que en tecnología de los materiales, como un porcentaje. En general lo representamos en porcentaje. Entonces, si yo quiero tener la magnitud de ese diferencial de delta L, ¿sí? Que ahora no va a ser una dimensional, sino que va a tener unidades de longitud, ahí sí es el vector de formación en A en la dirección del versor n por diferencial de L, pero esto siempre
visto vectorialmente, ¿no? Con lo cual, recuerden que si lo estamos viendo vectorialmente, después vamos a tener que aplicar Pitágoras, ¿no? Porque esto lo estamos viendo vectorialmente. O sea, recuerden que hablar, por ejemplo, de una suma de dos vectores va a ser trazar su hipotenusa, ¿no? Porque lo estamos viendo vectorialmente, no estamos hablando de los módulos. De la misma forma, digamos, esto vendría a ser análogo, ¿sí? Esto vendría a ser análogo ¿a qué? Al vector ρ, ¿no? Entonces, de la misma forma que el vector ρ lo descomponíamos en sigma y tau, ¿sí? Al vector épsilon lo vamos a descomponer en una épsilon longitudinal y una épsilon transversal, siempre visto vectorialmente, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto, por ejemplo? Si este es nuestro épsilon en A en la dirección n, o sea, eso es vectorialmente esa distancia, digamos, entre B' y B, o sea, es ese delta L sobre L, o diferencial de delta L sobre delta L, mejor dicho, ¿sí? Nosotros lo vamos a descomponer en un épsilon transversal y en un épsilon longitudinal, que es análogo a lo que descomponíamos nosotros, ¿sí? A ese vector ρ, ¿sí? Que lo descomponíamos en sigma y tau, ¿sí? Siempre visto vectorialmente, ¿no? Es absolutamente análogo. Ahora, ¿cómo se manifiesta, digamos, qué es una deformación longitudinal o una deformación transversal? Imagínense si este es mi eje X y este es mi eje Y, ¿sí? Yo tengo acá un delta L, ¿sí? O sea, este es mi vector de formación total, ¿no? Es este vector de acá. La deformación, el vector de formación en A referido al versor n, ¿sí? Voy a tener en un punto sobre el eje X las deformaciones en X, y en un punto también sobre el eje X, pero con dirección Y, ¿sí? Las deformaciones XY.
ahora en un punto sobre el eje Y, en la dirección de Y, ¿sí? Voy a tener las deformaciones en Y, y en la dirección de X, las deformaciones transversales y X. Análogamente a como lo que antes tenía, esto vendría a ser análogo a sigma X y esto vendría a ser análogo a tau XY, ¿no? Y esto es análogo a sigma Y y esto es análogo a tau XY, ¿sí? Entonces, si este es el punto A y este es el punto B, ¿sí? Yo voy a tener la dirección del versor n tiene esta misma dirección entre A y B, ¿sí? Ahora, el vector epsilon A, ¿sí? No tiene por qué tener esa misma dirección n, salvo que, digamos, un caso particular, ¿sí? Pero en general no tiene por qué tener esa misma dirección. Y esto va a tener una componente epsilon x y epsilon y de A referida al versor n, que va a estar compuesta, cada una de estas, va a estar compuesta por esta suma, digamos, la componente en X esta que va a ser la suma de este más este, o sea, todo lo que forma parte, digamos, todas las componentes en dirección X. Y digamos, la componente en Y de ese vector va a ser la suma de este, que tiene componente en Y, más este, que tiene componente en Y. ¿Sí? Análogo, exactamente análogo a lo que teníamos antes con deformación, con tensión, perdón. ¿Y qué efecto nos va a causar si tenemos la deformación en X? ¿Sí? Si esto es X, esto es Y. Este es el punto A. Este es el punto B. ¿Sí? Las deformaciones en X van a ser, digamos, que nuestro elemento, digamos, se estire uniformemente, se estire o se comprima, digamos, se traccione o se comprima uniformemente en el sentido X, ¿sí? Esto va a ser epsilon X, ¿sí? Ahora, epsilon X era adimensional, ¿sí? Si queremos ver cuál es la magnitud, digamos, en milímetros o en lo que fuere, tenemos que multiplicar epsilon X por delta L, y ahí obtenemos este valor, ¿sí?, del diferencial de delta L, en este caso en el sentido X. Ahora, de vuelta a lo mismo, esto es X, esto es Y. Este es el punto A y este es el punto B. ¿Cómo actúan las deformaciones XY? ¿Sí? Fíjense, esta deformación XY. Las epsilon X me lo estiran uniformemente en X. Las epsilon Y va a ser lo mismo, estirándomelo uniformemente en Y. Ahora,
Las transversales, esas son las deformaciones longitudinales. Las transversales van a actuar en el punto B, ahí va a estar actuando epsilon y x por diferencial de L. ¿Se acuerdan que, así como en tensiones, se acuerdan que teníamos que multiplicar por el diferencial de área y después simplificábamos, y como teníamos que multiplicar por un diferencial de área, habíamos llegado a la conclusión de que esta proyección de área era diferencial de área por L en un caso, en otro caso era diferencial de área por M, y en otro caso era diferencial de área por N. ¿Sí? Bueno, en deformaciones no hablamos de áreas, de lo que hablamos es de segmentos, ¿no? Entonces, este segmento, ¿sí?, es diferencial de L por M, ¿sí? Este otro segmento es diferencial de L por L, ¿sí? Y porque esto es X y esto es Y. Y si lo vemos con el eje Z, va a ser diferencial de L por N. Esto es N. Diferencial de L por N. ¿Sí? Si lo vemos, si el que involucre el eje Z va a ser por N. Entonces, este es diferencial. ¿Se acuerdan que como lo mismo que habíamos visto en tensiones, después todos esos diferenciales de área se simplificaban? ¿Sí? Siempre la ecuación de equilibrio la teníamos que referir a fuerzas. Entonces, para hacer las fuerzas, hacíamos la tensión por el área, y después todas esas áreas se simplificaban. Bueno, acá va a ser algo muy parecido. Vamos a hacer epsilon x por diferencial de L, y dependiendo de qué eje estemos considerando, por L, por M o por N. ¿Sí? En este caso, este epsilon y x por diferencial de L va a estar multiplicado por M, porque esto de aquí, como les decía, era diferencial L por M, y esto de acá es diferencial de L por L. Entonces, lo que está afectado al eje X lo multiplico por diferencial de L por L, y lo que está afectado al eje Y, diferencial de L por M. ¿Y cómo afecta? Bueno, esto se deforma. A ver, puedo poner con otro colorcillo. Esto se deforma de esta forma. Ahí, este paralelo a este, digamos, este y este son paralelos, y esta es la deformación angular, ¿sí?, que sufre nuestro cuerpo. Fíjense, acá la deformación es constante y longitudinal, ¿sí? Y acá es una deformación angular, ¿sí?, como que se tuerce, digamos. La magnitud epsilon y x por diferencial de L por M está actuando en el punto B. Y a partir de ahí, digamos, todo el resto mantiene, ¿sí? Mantiene
el punto este mantiene el origen, y entonces como que tiene una deformación angular. De la misma forma, si consideramos las epsilon i, ¿sí? Esto es X, esto es Y, este es el punto A, este es el punto B. Si consideramos esto es epsilon i por diferencial de L por M, ¿sí? Porque está actuando sobre el eje Y, ¿sí? Y de la misma forma, esto es X, esto es Y, este es A, este es B. En B tenemos que colocar, ¿sí? ¿sí? Bueno. ¿Sí? Un epsilon xy. ¿Sí? Y la deformación que me genera si este punto se mantiene, la deformación que me genera es esto es paralelo a y esta es la deformación que me genera, ¿sí? Y esto es epsilon xy por diferencial de L por L. ¿Sí? Entonces, esto es, digamos, como una muestra de cómo lo deforma, digamos, que más o menos se entienda a qué nos referimos cuando hablamos de una deformación longitudinal y una deformación transversal, ¿sí? Las longitudinales, dicho así medio groseramente, son las que estiran o comprimen, agrandan o achican, pero uniformemente a mi elemento. ¿Sí? Son comparables con las tensiones normales. Son perpendiculares al plano, al plano principal que estoy considerando. Las transversales son análogas a las tensiones tangenciales y lo que me generan es una deformación angular. Entonces. Sería como un desplazamiento y un giro, bueno, no es que gira, pero. No, giro no. Acá, no gira, no gira. Deformación angular, no giro. ¿Sí? O sea, unas generan deformaciones longitudinales que van a tener la misma magnitud en todo digamos, en toda la cara considerada. ¿Sí? Si en este cubito elemental yo represento un epsilon longitudinal, entonces lo que tengo es esto. ¿Sí? Y se estira exactamente lo mismo, ¿sí? Esta magnitud es igual a esta otra. ¿Sí? Ahora, uno transversal sería como una flexión, el transversal. No, uno transversal no. va a ser en este sentido. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que me va a generar es
que esto cambió de forma y se fue para acá. ¿Sí? Lo que antes era un cubito, digamos, un dado perfecto, ahora como que se cizalló, digamos, este ángulo que originalmente era de 90 grados, ahora ya no lo es. ¿Sí? Ahora ya no es de 90 grados. Este ángulo que originalmente era de 90 grados, ahora ya no es de 90 grados. ¿Sí? Este era originalmente de 90 grados, ya no es de 90 grados. Y si consideramos que este lado se mantuvo fijo, necesariamente este tuvo que haber bajado. ¿Sí? Entonces, si todo eso lo dibujamos junto en un solo esquema, esto es X, esto es Y, este punto es A y este siempre es B. Este siempre es B. Fíjense que vamos a tener, por un lado, este punto B'. ¿Sí? Ahora, por un lado perdemos la ortogonalidad. Esto ya no es 90. Originalmente eran 90 grados. Ahora ya no es 90 grados. Además, hay un estiramiento, ¿sí? Que este estiramiento va a ser epsilon x por diferencial de L por L. ¿Sí? El alargamiento original. Este punto, acá, está afectado por este epsilon x diferencial de LL, más lo que giró, digamos, más lo que giró a partir de este punto. ¿Sí? Y lo que giró va a tener que ver con este epsilon xy. Lo mismo desde este otro lado. ¿Sí? Acá vamos a tener un punto en donde tenemos un alargamiento debido al epsilon i por diferencial de L por M, ¿sí? Pero además tenemos lo que giró, ¿sí? Bueno, esta es la situación, digamos, general con todos las deformaciones longitudinales y transversales, ya sea para X como para Y, en el elemento analizado. Así como en tensiones teníamos el tensor de tensiones, ¿sí? En deformaciones vamos a tener el tensor de deformaciones. ¿Sí? Y si el tensor de tensiones era sigma X, sigma Y, sigma Z, tau Ix, tau Zx, tau Xy, tau Zi, tau Xz, tau Iz. Análogamente, el tensor de deformaciones va a ser epsilon X, epsilon Ix, epsilon Zx, epsilon Xy, epsilon I, epsilon Zi, todo absolutamente análogo a el tensor
de tensiones. Y así como acá, digamos, este es nuestro tensor de tensiones, este es nuestro tensor de deformaciones, que si multiplicábamos por LMN en tensiones, ¿qué nos daba? El vector ρ, ¿sí? Y el vector ρ era ρx, ρy, ρz. Bueno, de la misma forma, si nosotros multiplicamos por LMN, nos va a dar nos va a estar dando el vector epsilon, que el vector epsilon es epsilon x, epsilon y epsilon z, todos en A referido a n, en A referido a n, o sea, siempre, digamos, de A a B, y esto de A a B, este es el versor n, ¿no? Entonces, absolutamente análoga la construcción del tensor de tensiones con el tensor de deformaciones. Por supuesto que si es análogo, también se cumple, si bien no es estrictamente Cauchy, digamos, sí hay un teorema de reciprocidad entre estos epsilon EI, epsilon IX, epsilon XZ y epsilon ZX y epsilon IZ y epsilon ZI. Digamos, exactamente el mismo concepto que antes teníamos con Cauchy, que si se acercan, digamos, si se dirigen hacia un vértice, ambos van hacia el vértice, o si se alejan del vértice, ambos se alejan del vértice, y que tienen idéntica magnitud. ¿Sí? Se puede demostrar arrancando por considerar que las deformaciones no son iguales, y a partir de considerar las que no son iguales, o sea, de plantear un caso genérico en donde no son iguales. ¿Sí? Ustedes, si recuerdan, con cualquier tensor, o sea, cualquier matriz la podían dividir en la suma de dos matrices, una simétrica y una antisimétrica. Eso de matrices, digamos, ¿no? Bueno, si con este tensor, que en definitiva no es otra cosa más que una matriz,
lo descomponen en un simétrico y un antisimétrico, van a llegar a las expresiones de que, digamos, los cruzados necesariamente son iguales. No tiene mucho sentido detenernos en la explicación, que son cosas de álgebra, y el apunte está bastante bien detallado, pero en definitiva surge de este tensor, que no es otra cosa que una matriz, separarlo en una matriz simétrica y en otra matriz antisimétrica, y de plantear esa igualdad, va a surgir que epsilon xi tiene que ser necesariamente igual a epsilon ix. ¿A qué llamamos ángulo de distorsión? Fíjense, de esta construcción, este ángulo que está acá, fíjense que necesariamente tiene que ser el mismo que este. ¿Y por qué necesariamente tiene que ser el mismo? Porque, como les acabo de decir, epsilon xi es igual a epsilon ix, ¿sí? Y si en este punto A no estoy afectado ni por epsilon x ni por epsilon y, ¿sí? Porque epsilon y me afecta a este punto y epsilon x me afecta a este punto. Pero en A no estoy afectado ni por epsilon x ni por epsilon y. Estoy solamente afectado acá por epsilon x, por epsilon xy. Y acá por epsilon ix, ¿sí? Pero como ambos son iguales, bueno, entonces este ángulo y este ángulo necesariamente tienen que ser iguales. A este ángulo lo llamamos gamma, ¿sí? Que es ángulo de distorsión. ¿Sí? Entonces, el ángulo de distorsión fíjense, yo tengo primero esta distancia. Esta distancia es epsilon x por diferencial de x. ¿Sí? Si esto es x y esto es y, ¿no? Esta distancia, ¿sí? Perdón. Esta distancia, ¿sí? Es este ángulo por, ¿sí? Si esto es diferencial de x y esto es diferencial de y, ¿sí? Esto va a ser epsilon y x por diferencial de x, ¿sí? Considerando siempre que estamos dentro de la teoría de las pequeñas deformaciones, de los pequeños ángulos, ¿no? Entonces, lo podemos trabajar todo como triángulos, digamos, ¿no? Entonces, esta distancia es epsilon xy por diferencial de x. Entonces, este ángulo de acá, ¿sí? Este ángulo de acá, que vamos a llamar gamma x, ¿sí? Y que va a ser el mismo que este que vamos a llamar gamma y,
y esto de acá, esta distancia de acá, es epsilon y x, o sea, el contrario a este otro, pero contrario que sabemos que es igual, por diferencial de y. ¿Sí? El gamma xy, vamos a decir que es gamma x más gamma y. ¿Sí? Pero gamma x y gamma y ya vimos que era igual. ¿Sí? Entonces esto es igual a epsilon xy por diferencial de x, ¿sí? Que es esta distancia, que ya habíamos visto que es gamma epsilon xy por diferencial de x, dividido diferencial de x, ¿sí? Porque en definitiva estamos calculando, ¿sí? El seno de gamma, ¿no? Es sí, igualando tangentes, digamos, ¿no? Más este otro ángulo, ¿sí? Que es epsilon y x por diferencial de y sobre diferencial de y. Si simplificamos esto, ¿sí? Obviamente nos queda que gamma xy es igual a gamma x más gamma y que es igual a epsilon xy más epsilon y x, que es igual a 2 veces epsilon xy porque son lo mismo. ¿Sí? Entonces, gamma xy va a ser igual a 2 veces la deformación transversal epsilon xy. A partir de acá, absolutamente todo es análogo a tensiones. O sea, ya lo era acá, nada más que acá, en vez de hablar de epsilon xy, en general vamos a hablar de gamma xy sobre 2, y acá, en vez de hablar de epsilon xz, vamos a hablar de gamma xz sobre 2. Es casi les diría una cuestión de costumbre, porque es absolutamente lo mismo. Lo que sí, en general, se suele pedir los resultados referidos a el ángulo de deformación y no a la deformación transversal. Pero bueno, es tan solo como multiplicar o dividir por 2. Entonces, como le decía, el tratamiento es absolutamente análogo entre tensiones y deformaciones. De la misma forma que en tensiones primero determinábamos de la observación del ejercicio sigma x, sigma y, tau xy, acá vamos a determinar epsilon x, epsilon xy, epsilon y. Vamos a armar el tensor de deformaciones de la misma forma que armábamos el tensor de tensiones. Vamos a determinar los invariantes, o sea, el invariante 1 de deformaciones va a ser la suma de la diagonal principal, el invariante 2 va a ser el producto cruzado menos el cuadrado, digamos, exactamente igual que en tensiones. El invariante 3 va a ser el determinante de la matriz, todo exactamente igual. Habiendo determinado los invariantes de deformaciones, planteamos la ecuación de Lagrange y nos van a dar 3 valores, o sea, de epsilon 1, de epsilon 2, de epsilon 3, que son las deformaciones principales.
de la misma forma que antes hacíamos sigma x menos sigma 1, y después planteamos todo el resto de la ecuación, o sea, tau xy, perdón, xy no, tau ix, tau zx, bueno, tau xy, sigma i menos sigma 1, tau zi, digamos, de la misma forma que en tensiones planteamos esa ecuación, y se acuerdan que la multiplicábamos por un A1, B1, C1 y la igualábamos al vector nulo. De la misma forma vamos a plantear epsilon x menos epsilon 1, epsilon ix, epsilon zx, epsilon xy, epsilon i menos epsilon 1, epsilon zi, digamos, o lo mismo, gamma ix sobre 2, digamos, como fuera que lo, digamos, numéricamente es lo mismo. Planteamos epsilon xz, epsilon iz y epsilon z menos epsilon 1, multiplicado por A1, B1, C1, exactamente igual que en tensiones. De acá nos va a dar un N1, ojo, N1 no versor N1, ¿sí? Que es A1, B1, C1, ¿sí? Sacamos el módulo de ese N1, que era la raíz de A1 cuadrado más B1 cuadrado más C1 cuadrado, ¿sí? Y ahora sí, el versor N1 va a ser A1 sobre esta raíz, que es el módulo de ese vector, B1 sobre este mismo vector, esa raíz, y C1 sobre la misma raíz. Todo exactamente igual que en tensiones, ¿sí? Igual que en tensiones, el vector N1 tiene que ser ortogonal a N2 y ortogonal a N3, ¿sí? Vamos a clasificar tres estados de deformación característicos, digamos. El estado de deformación lineal, ¿sí? Que siendo 1, 2 y 3, el estado de deformación lineal es aquel que tenía deformaciones solamente en paralelo a uno de los ejes principales, ¿sí? Entonces teníamos ¿sí? Que es análogo al axil puro. ¿Sí? Es análogo al axil puro. Después vamos a tener un estado doble y digamos, el más general de todos, que es el estado de deformación triple.
Ojo que los estados de tensión también se clasifican en simples, dobles o planos, y triples o espaciales. Ojo, que un estado de tensión simple no necesariamente es un estado de deformación simple. Simple o lineal, ¿no? El ejemplo clásico es el siguiente. Yo tengo este cubito elemental. Este cubito elemental está sometido a esta fuerza de compresión axial. ¿Sí? Ustedes conocen el efecto Poisson, lo vieron en tecnología de los materiales. ¿Qué nos dice el efecto Poisson? Que con cierto grado de coeficiente, dependerá del material, no es lo mismo un acero que una madera, pero dicho de manera poco académica, lo que se achica de un lado se agranda del otro, ¿no? O sea que si esta fuerza de compresión me está haciendo que esto que originalmente tenía 1 centímetro, ahora va a tener, digamos, 0,8, ¿sí? De la misma forma, pero esto que originalmente también, era de 1 centímetro y digamos que esto es un cubito de 1 por 1 por 1, ¿sí? Entonces esa fuerza de compresión me lo achica en un sentido, pero en los otros dos me los alarga. ¿Cuánto? Bueno, dependerá de ese coeficiente de Poisson, ¿no? Entonces, esto tendrá 1,2 y probablemente, digamos, que eso tenga 1,2 también. Entonces, fíjense, esto es un estado de tensión simple. Y esto es un estado de formación triple, porque se me achicó en este sentido, se me alargó en este sentido y se me alargó en este otro sentido. O sea, en los tres sentidos tuve deformaciones, hacia un lado o hacia el otro, pero en los tres sentidos tuve deformaciones. Entonces, parto de un estado simple y llego a un estado de un estado de tensión simple y llego a un estado de deformación triple. ¿Sí? Por otro lado, si tengo, por ejemplo, el mismo cubito, ¿sí? Tengo el mismo cubito elemental, tengo el mismo cubito elemental, pero ahora ya no está libre para que se mueva en cualquier sentido. Por ejemplo, este cubito elemental está metido en una morsa, ¿sí? Este cubito elemental está metido en una morsa, con lo cual esto no se puede mover, esto no se puede mover, y esto tampoco se puede mover.
Esto está metido en una morsa. Entonces, por más que yo lo apriete de arriba y de abajo, no hay manera de que esta distancia se modifique, va a seguir siendo 1. Entonces, de ancho va a seguir teniendo 1. Mi largo será, en este caso, un poquito más, no sé, 1,4. Y de alto se me sigue achicando lo mismo, ¿no? O sea, sigue siendo, de alto se me comprime en 0,8, ¿sí? Pero de acá no se puede modificar, no se puede agrandar porque está metido en una morsa, ¿sí? Entonces, lo que antes libremente se me agrandaba y llegaba hasta 1,2, ahora sigue siendo 1, ¿sí? Porque está impedido. Pero este impedimento ¿qué va a pasar entre mi barrita de acero y la morsa? Va a haber una fuerza que antes no estaba, ¿sí? Antes no estaba. Esta morsa va a ejercer, supónganse que yo lo aprieto con la mínima fuerza como para que no se resbale, es simplemente, o no lo aprieto nada, está pegado, ¿no? Cuando le empiece a aplicar esa fuerza roja de tracción, eso va a querer agrandarse y la morsa me lo va a impedir. Entonces va a haber una fuerza de compresión entre la morsa y esa pieza de metal. Entonces, lo que originalmente era un estado simple de tensión, ahora se va a transformar en un estado de tensión doble y en un estado de deformación también doble. ¿Sí? En realidad, esto originalmente es, digamos, simple era acá arriba. Acá ya es doble porque la morsa ya está puesta, ¿no? ¿Sí? Entonces, un estado doble se transforma en un estado doble de tensión, en un estado doble de deformación, pero, digamos, en cada caso habrá que analizarlo. ¿Sí? Lo que les quiero decir que no es lineal. No es que un estado simple de tensión implica un estado simple de deformación, ni mucho menos. En cada caso habrá que analizarlo numéricamente, por supuesto, un estado digamos, cuando ambas deformaciones principales son distintas de cero, estoy en un estado triple, digamos, si se puede analizar a simple vista como el caso, los que les mostré arriba, bienvenido sea, pero en general va a haber que trazar, hacer los números y ver, digamos, cuántas de estas tensiones principales son iguales o distintas de cero. ¿Sí? Por supuesto, si las tres deformaciones son iguales a cero, no tenemos estado de deformación. ¿No? Bueno, por último, hay una ecuación que no tiene mayor sentido desarrollarla, pero sí saber que la deformación longitudinal en un ángulo determinado
¿sí? Llamémosle tita, ¿sí? Va a ser igual a la deformación en X por coseno cuadrado de tita, más la deformación en Y por seno cuadrado de tita, más la deformación XY por el seno de 2 tita. ¿En qué se utiliza esto? Bueno, en general hay algo que se llama rosetas o string gauge, que son muy utilizadas para medir deformaciones en vigas cuando se quiere determinar el estado de tensión de un elemento. Son sensores, en general algunos son eléctricos, otros por cuerda vibrante, pero digamos, en general este elemento te va a arrojar la deformación en estos tres sentidos. En general están a 120 grados de diferencia cada uno de esos sentidos. Entonces, nosotros vamos a tener 3 datos, ¿sí? En este caso, si hacemos coincidir, si decimos que, por ejemplo, no sé, esto es X, esto es Z, ¿sí? Vamos a poder decir que epsilon Z va a ser lo que nos entregue el string gauge, esta roseta como medición en esta magnitud, y después vamos a poder armar 2 ecuaciones, en realidad armamos 3 ecuaciones, ¿no? Porque cuando θ sea igual a 90 grados, ¿sí? Nuestro epsilon L va a ser el epsilon Z, que es dato, ¿sí? Porque nosotros tenemos el dato de estas elongaciones en estos 3 sentidos. Cuando θ sea menos 120 grados, digamos, perdón, menos 120 no, menos 30, digamos, 330, menos 30, o sea, 330 grados, ¿sí? Ahí va a ser, no sé, la deformación que tengamos con este dato de deformación, ¿sí? Y cuando θ sea 90 más 120 son 180, sea 210 grados, ¿sí? La deformación será este epsilon b. Entonces, estos 3 son 3 datos, estos son mis datos, ¿sí? Este y este son mis datos. Entonces, con esta ecuación, que la armo 3 veces para cuando θ es igual a 90, para cuando θ es igual a 330 y para cuando θ es igual a 210, ¿sí? Con esta ecuación voy a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuáles van a ser mis 3 incógnitas? Epsilon X, epsilon Y, epsilon XY. Entonces ahí ya determiné epsilon X, epsilon Y, epsilon XY. A partir de ahí armo mi tensor de deformaciones y a partir del tensor de deformaciones tengo todos los datos que necesito de mi elemento. Y después van a ver el año que viene que hay una relación precisa, exacta, entre tensiones y deformaciones. Entonces, tan solo con el hecho de poner una roseta de deformaciones, un string gauge, en un elemento estructural, nosotros vamos a poder determinar precisamente cuál es su estado de tensión. Les quiero mostrar la resolución de este ejercicio.
A ver. Profe, lo que lo relaciona es la ley de Hooke. Sí, sí, digamos, la ley de Hooke generalizada. Ustedes ahora la vieron, digamos, como lineal. El año que viene la van a ver generalizada, en donde en parte está afectado por el módulo de elasticidad longitudinal, lo que tiene que ver con las tensiones normales. Lo que tiene que ver con las tensiones tangenciales va a estar afectado por un módulo de elasticidad transversal, es el G, y bueno, van a poder exactamente, precisamente poder determinar el estado de tensión de un elemento a partir de su estado de deformación. Fíjense, acá nosotros teníamos, ahí les muestro el enunciado, se está viendo el TP, ¿no? Sí, se ve. Bueno, el enunciado es este. Dice que en el laboratorio se ensaya una placa cargada con este string gauge, que, a ver, creo que, a ver si hay, en el apunte está la fotito, ahí está. Acá lo están viendo, ¿no? Es algo muy, muy, muy utilizado hoy por hoy. Por ahí se usan más los que son de cuerdas vibrantes, ¿no? Perdón, profe, se está viendo el apunte. El apunte nomás. A ver. Ahí. Digamos, este es uno que tiene, digamos, colecta los datos a partir de la variación de la resistencia eléctrica, digamos. Hoy por hoy se usan más las cuerdas vibrantes, pero bueno, es un cambio de tecnología, nada más. En definitiva, yo tengo un elemento que me otorga, digamos, las lecturas de las deformaciones en 3 direcciones. Entonces, yo tengo estos 3 datos. Ahora sí se ve el TP de vuelta, ¿no? Sí, sí, se ve el TP. Entonces yo tengo esos 3 datos, ¿sí? El epsilon A, el epsilon B y el epsilon C. A partir de esos 3 datos, puedo armar esas 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Y determinar todas las deformaciones. Fíjense, yo, epsilon A, epsilon B, epsilon C, son datos del problema. ¿Sí? Lo que yo no sé es, lo que voy a querer determinar es este tensor de deformaciones. Entonces, armo las 3 ecuaciones, ¿sí? Una para epsilon A, en donde el ángulo es de 270 grados, ¿sí? Porque consideré este ángulo, digamos, este como X y este como Y, entonces el ángulo de rotación para A es 270 grados, entonces armo una ecuación para 270, otra para 30 y otra para 150, que son los ángulos de B y de C, resuelvo la ecuación y de resolver esa ecuación me surge epsilon X, epsilon Y, epsilon XY. ¿Sí? Entonces, ahí ya voy a tener mi tensor de deformaciones armado. Toda esta parte de la relación tensión de deformaciones no la vemos este año, este es un TP de resistencia, ¿sí? Pero lo que sí estarían en condiciones de determinar es, a partir de este tensor de deformaciones, que ya lo tienen determinado, determinar la dirección de deformaciones principal 1, 2 y 3.
que a la postre van a ver el año que viene que coinciden, las direcciones de deformación coinciden con las direcciones de tensiones. ¿Sí? Lo que, como les decía antes, no necesariamente coinciden es el estado, ¿sí? Porque yo puedo tener una dirección de tensiones 3, lo que no implica que sigma 3 no sea 0. ¿Se entiende? Yo puedo tener, ¿sí?, 1, 2 y 3. Lo que no implica es que cuando analice, yo diga, ok, sigma 3 es igual a 0. ¿Sí? Sigma 1, póngale que sigma 1 es distinto de 0 y sigma 2 también es distinto de 0. ¿Sí? Pero sigma 3 es igual a 0. Entonces tengo un estado de tensión doble. Un estado de tensión doble. ¿Sí? Pero yo determiné N1, N2 y N3 a partir de las deformaciones, no de las tensiones. ¿Sí? Eso, digamos, lo van a ver con mayor detalle el año que viene, pero sepan que las direcciones principales que se obtienen a partir de deformaciones son las mismas direcciones principales de tensiones. ¿Sí? Lo que no es necesariamente el estado. Pero tan simplemente como armar las 3 ecuaciones para los 3 ángulos distintos de A, B y C, sabiendo las deformaciones de A, la deformación de B y la deformación de C, ahí obtengo todos los datos necesarios para armar el tensor de deformaciones, y a partir del tensor de deformaciones, todos los parámetros, digamos, todos los datos que necesito para poder caracterizar a mi estado de deformación, y que varios de esos parámetros, como ser las direcciones principales, son los mismos para deformación y para tensión. No sé, José o Pablo, si quieren agregar algo más en cuanto a lo... No creo, ya está completa, no me parece. No sé si tienen alguna consulta, pero ya está completo el tema. Sí, sí, porque en general, digamos, Sí, todo lo que quedaría sería la relación entre tensiones y deformaciones, que eso lo van a ver el año que viene, pero fíjense, a ver, fíjense, a ver, acá a partir de las tensiones se obtiene el vector de la dirección, una dirección principal. Y fíjense que acá tengo el tensor de deformaciones y obtengo exactamente el mismo vector de dirección. ¿Sí? 0,611 menos 0,79 y 0, que es el mismo que obtenía a partir de trabajar con las tensiones. Yo acá estoy trabajando con tensiones y obtengo este vector dirección, y acá trabajo con deformaciones, más allá que ustedes todavía esta analogía de relación tensión de deformación todavía no la tienen, pero fíjense que de trabajar con el tensor de deformaciones llegamos exactamente al mismo vector dirección principal 1. ¿Sí? Eso es importante conceptualmente,
Y bueno, creo que de este TP ya no hay mucho más para ver, porque todo el resto está, digamos, tiene que ver con relaciones que todavía, y con teoría de falla que todavía no vimos, pero me interesaba que vean que las direcciones se podían calcular tanto sea a partir de tensiones como de deformaciones. No sé si tienen alguna duda. Alguna duda, yo diría, en cuanto a lo conceptual. En cuanto a la parte numérica, van a tener que sentarse. El TP ya está subido. Yo les voy a subir también la resolución del TP, porque no vamos a tener tiempo de que lo elaboren, pero analícenlo, inténtenlo hacer, digamos, úsenlo como un método de autocorrección, si se quiere. Intenten hacer el ejercicio ustedes, y después, en todo caso, chequeen con el TP resuelto, que también se los voy a subir al campus, y eventualmente, si no les sale, úsenlo como para guiarse, pero al menos hagan el intento de hacerlo. Y en todo caso, el lunes que viene, que nos vamos a tomar toda la clase para hacer ejercicios tipo final, ahí sí, todas las dudas en cuanto a la resolución, porque ahora no van a poder tener ninguna duda, las vemos el lunes que viene, y ahora sí, si tienen cualquier tipo de consulta en cuanto a algo conceptual o teórico, ¿no? Sí, por otro lado, Claudio, vamos a tratar de hacer la clase que viene, esa ejercitación que dijiste, pero igual intenten todos los ejercicios y todos los temas. Quizás no lo vamos a poder dar todas las consultas numéricas, porque se pierde bastante tiempo. Yo prefiero hacer ejercicios nosotros, pero sí conceptualmente de todos los temas, este tema obviamente incluido, toda la parte conceptual, los por qué, ¿no? ¿Por qué abrimos de tal manera? ¿Por qué planteamos estas ecuaciones? No sé, en arco, ¿por qué nos conviene hacerlo por fórmula o en ciertos puntos hacerlo directamente numéricamente con el ángulo? O sea, más que nada a donde voy, no sé si pensás igual, Claudio, pero sí quiero que conceptualmente sepan qué es lo que están planteando en los ejercicios. Claro. Porque finalmente los números no son complejos, finalmente son siempre, aparte de este tema que es un poco diferente a los demás, pero siempre son ecuaciones de momento y de fuerzas y demás. Sí. No hay tanto. O sea, me interesa lo conceptual, lo que estaba diciendo Claudio, lo conceptual, que vengan con consultas conceptuales de los ejercicios que hacen, y no solamente numéricos, ¿no? Nosotros se lo vamos a plantear numérico la clase que viene, vamos a preparar ejercicios para planteárselo, pero quiero que sepan los por qué, digamos. Eso es lo que más me interesa para mí, y creo que Claudio piensa igual, ¿no? Sí, absolutamente. Digamos, es más importante el por qué que el cómo. El cómo, obviamente, después en un parcial se evalúa el cómo, pero a la larga son recetas de cocina, digamos. A la larga sale. Pero si saben la receta de cocina y no saben por qué están haciendo, digamos, digamos, no saben el por qué, puede ser hasta medio, digamos, perjudicial o llevarlos a una falsa sensación de seguridad. Decir, bueno, hago la receta de cocina y llego a un resultado.
es muy importante que le peguen una leída a las cuestiones conceptuales y que entiendan por qué paso a paso se van haciendo las cosas. Así que bueno, esperemos el lunes poder hacer la mayor cantidad de ejercicios Pepe, típicos del ¿te parcial. podrías decir algún modelo de parcial o ejercicios Sí, para ya traer? Sí, Exacto, la clase que viene. el lunes vamos a resolver, les puedo ir subiendo al campus algunos de años viejos, digamos, lo que habitualmente, honestamente no tengo ni idea si la fotocopiadora del campus está abierta, si está, no tengo idea. Lo que habitualmente compraban en la fotocopiadora como parciales de años anteriores, los puedo subir algunos al campus, pero el lunes que viene la idea es resolver la mayor cantidad de ejercicios del estilo de los que se suelen tomar en parciales, bueno, para que vayan ejercitando, digamos. Claro, ¿a qué voy cuando digo conceptual? Por ejemplo, si hay un ejercicio que tenga un reticulado, tiene un arco, tiene, no sé, un cable y demás, ¿cómo abrirlo? ¿Qué calcular? ¿Qué sacar? ¿Qué calcular primero? ¿Cómo plantear ese ejercicio? A eso voy en lo conceptual. Digamos, si ustedes tienen esos ejercicios y si Claudio les da o consiguen, no siempre ustedes consiguen, sé que ustedes se pasan, consiguen ejercitación y demás, es saber cómo encararlo al ejercicio, más que numéricamente, porque finalmente un reticulado se hace por nudo o por secciones. No hay mucho más así como ejercicio global, digamos. Hay cosas más puntuales, género y demás, pero como global, digamos. Bueno, ese planteo necesitamos nosotros que entiendan, que comprendan. Porque después vamos a plantear un ejercicio. En el parcial le cambiamos un poquito las cosas y finalmente lo mismo, pero se marean, no entienden lo conceptual y el ejercicio no lo pueden resolver, que lo hemos visto. Entonces, eso creo que es más que el numerito finito, digamos. Igual lo vamos a plantear, vamos a tratar de plantear algo global para que comprendan todos los temas. Eso lo vamos a encargar con Claudio para la clase que viene. Bueno, si no tienen dudas de lo que vimos ahora, digamos, en cuanto a cuestiones conceptuales, digamos, teóricas de formación y tensión, yo sé que es un montón, y la verdad que para que surjan dudas hay que amasar un poco el tema. A partir de que uno lo amasa, lo lee, lo relee, ahí empiezan a surgir las dudas. En este momento por ahí es raro que tenga dudas, porque está todo demasiado fresco, pero bueno, si hay alguna duda la contestamos ahora, y si no los liberamos 10 minutos antes, y sí invitarlos a que lleguen al lunes que viene con la mayor cantidad de ejercicios hechos por ustedes mismos, cosa de poder aprovechar mejor la clase del lunes que viene, que vamos a tratar de resolver entre todos los ejercicios típicos de parcial. Perdón, profe, ¿y la fecha del parcial cuándo sería? Es el 29 porque el 22 es feriado. Feriado, ok. Claro, Gracias. o sea, la próxima clase, para que estoy acá con el calendario, la próxima clase es el 15, el lunes que viene. Sí, El sí, 22 sí. es feriado y el 29, que es la última clase, porque el 6 de diciembre ya no hay clase, el 29 es el parcial. Ok, gracias. Lo Lo que les solicitamos es que cualquier duda que les surjan, practiquen, pónganse a ver los temas y contesten y pregunten, digo, por el campus y demás, en este tiempo, no los últimos días, los últimos 2 días, llegando al parcial, el 27 y el 28, nos Claro. llenan la casilla de correos
y de correos que están desesperados por saber la respuesta y contestar, y nosotros no entendemos la pregunta y tenemos que repreguntar. Así que le diría que